primero que nada, agradecerles su presencia el día de hoy en nuestra conferencia de inicio de cursos, ya una conferencia que ya tiene pues ya una cierta tradición de que cada semestre abrimos nuestro ciclo escolar con alguna ponencia de interés, con algún aspecto de la filosofía que nos enriquezca, y en esta ocasión pues a mí me complace muchísimo poder presentar a la doctora Virginia Aspe, quien fue además de mi profesora, una formadora que marcó muchísimo toda mi trayectoria y a quien le debo muchas cosas. Yo tomé varios cursos, dentro de ella filosofía mexicana en la licenciatura con la doctora, pero también tomé en la maestría varios seminarios de la misma maestría. Les presento, leo brevemente una semblanza curricular. La doctora Virginia Aspe es licenciada por la Universidad Panamericana, es doctora en filosofía por la Universidad de Navarra, investigadora de tiempo completo en la Universidad Panamericana y tiene la Cátedra Filosofía de México de la Facultad de Filosofía de la Panamericana, es directora del Seminario de Profesores de la misma facultad, es asesora y profesora también del posgrado en filosofía, de los posgrados de filosofía de la UNAM, y ha dirigido diversos proyectos en CONACYT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, que es el nivel, para quien no está como empapado de eso, es el nivel más alto del SNI. Entre sus obras, digamos, algunas de las más recientes y una de las más destacadas, está Aristóteles y la Nueva España, que ha publicado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De hecho, yo les invito a que busquen en internet, se puede descargar de forma gratuita. Es un texto, CONACYT le llama de largo aliento, es un texto casi como de 500 páginas, 400 y tantas páginas, que vale muchísimo la pena para quien esté interesado en todo el tema de filosofía novohispana, y bueno, también para quien esté interesado en Aristóteles y en general para quien esté interesado en la filosofía. Otra de sus obras es El concepto de técnica, arte y producción en Aristóteles, un libro publicado en el Fondo de Cultura Económica, y Las aporías fundamentales del periodo novohispano, publicado en Conaculta. Sin más, doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y muchísimas gracias por compartirnos esta conferencia y por enriquecer a nuestra facultad con su presencia. Bueno, pues yo agradezco muchísimo la invitación. Es un honor estar aquí. He tenido la suerte de ser profesora de Roberto, de muchos de los profesores que están aquí. Qué suerte tengo, Jorge Medina, ahora encuentro a Paniel. Es una maravilla estar aquí. Yo en una época estuve en el consejo académico aquí. Entonces, es una universidad que quiero, que aprecio, que sé cómo se ha crecido, cómo se ha fortalecido y que es muy, muy relevante para la Universidad Panamericana el intercambio con ustedes, y sé que con la UNAM también. Entonces, pues muchas gracias por haberme invitado, Roberto. Miren, les vengo a hablar de la importancia de rastrear el pensamiento de Aristóteles en la Nueva España, porque es mi último libro, es del 2018, de la Autónoma de San Luis Potosí. Uno podría pensar, ay, estos investigadores ya no hayan que inventar para que sea original y que aporten algo, ¿no? Pero a mí me pasó algo muy curioso. Miren, mi formación intelectual filosófica es el pensamiento antiguo, en concreto Aristóteles. Y de lo que yo rastreé en Aristóteles fue el concepto de técnica, arte y producción, los conceptos de tecne y de mímesis. Pero paralelamente a mi investigación doctoral siempre tuve un interés muy fuerte por México. En mi casa los pleitos entre mis papás eran por la historia de México. ¿Quién invadió primero? ¿Quién no sé cuánto llegó a la batalla de Puebla? Cosas de estilo, y se acababa el mundo con las discusiones. Y siempre seguí paralelamente, y cuando empecé a involucrarme más en temas más duros filosóficos y empecé a leer una bibliografía como más especializada y más robusta de México, empecé a ver que Aristóteles era un autor que se citaba muchísimo.
Y esa es la razón, después de un tiempo que sentí que ya la poética de Aristóteles y la ética ya habían dado de sí en mi vida, que empecé a transitar hacia este tema que les vengo a presentar. Voy a leerlo, voy a intentar hacerlo ameno para no dormirlos, pero haré algunos comentarios, pero me voy a ir directamente a la lectura para que no sea algo tan casual como acabo de introducirles, ¿no? Entonces, miren, yo lo que propongo en esta investigación primero es las razones de la importancia de analizar la tradición aristotélica iberoamericana, poniendo como caso, que es lo que vengo a presentar ante ustedes, el protagonismo aristotélico. No es el único, también Platón está muy presente, yo vengo a hablarles de Aristóteles. En un periodo, en el periodo novohispano, que es la época colonial en México, siglo XVI al XVIII. Pese a que este aristotelismo no tuvo la raigambre de otras tradiciones aristotélicas, por ejemplo la aristotélico-neoplatónica, la aristotélico-tomista, la viceniana, la berroísta, en muchas de sus asimilaciones, la peripatético-renacentista, hay razones para seguir esta tradición iberoamericana del aristotelismo, y es las que les vengo a dar cuenta a ustedes. La primera razón, que es externa a la filosofía, es la necesidad de pensar a partir de nuestra lengua y geografía. La segunda, que es interna, es la importancia cultural a partir de la cual se desarrollan las ideas aristotélicas en América, con un replanteamiento de las tesis filosóficas a partir de la experiencia del otro americano. Llegó aquí Aristóteles, sí, pero hay una experiencia de contexto distinta, la experiencia frente al otro americano, y eso va a dar un replanteamiento aristotélico. También la necesidad de clasificar la recién descubierta realidad natural, sus climas y la geografía, así como el impacto de las nuevas prácticas autóctonas que estos intelectuales, que además eran frailes, que llegan, vienen de la Universidad de Salamanca y están conociendo esto, pues ese es su paradigma con el que van a pensar e interpretar. A pesar de que el idioma español ha sido ya incluido en los congresos mundiales de filosofía como una de las lenguas universales, hay 5, entre ellas está el español, los especialistas en filosofía antigua desconocen en muchas ocasiones la tradición filosófica aristotélica y otras tradiciones clásicas en América. Y esto es vergonzoso, que tenemos gente de una talla enorme en filosofía antigua, les preguntas algo de su propio continente y su propio y no sabe nada. Dicho, y además eso implica cierto desprecio, hay todo un tema atrás que les espero dejarlos pensando. Dicho aprendizaje sería valioso para precisar los términos utilizados por nuestra propia lengua. En el ámbito filosófico es de primer orden el conocimiento de la evolución de los términos, está muy de moda, ¿no? Filosofía y filología. No sé qué decir con esto que la filosofía la quiera yo atar a la historia y a mi tradición mexicana. Tampoco que el estudioso de filosofía antigua se tenga que ocupar de estudiar esta tradición local, no pretendo nada de eso, sino que el filósofo tiene que tener conciencia desde dónde piensa y está inserto, conocer cómo miran los problemas, ya que la filosofía occidental y griega son más acción vital que historia, más un pensar los problemas de la realidad en diálogo y comunidad, que decir técnicamente con precisión que dijeron otros, no es solo historia, es filosofía. Importa tener al menos un mínimo de conocimiento de las tradiciones filosóficas de donde venimos, saber al menos cómo surgieron, qué vigencia tienen sus argumentaciones, aportan algo, pues habremos interesarnos y conocerlo. La tradición antigua de la filosofía iberoamericana enfrenta problemas específicos por su lengua. Los especialistas señalan, fíjense esto qué impresionante, que el español fue la última lengua que se incorporó al cambio del latín. No ocurrió sino hasta que Feijó en España en 1726 la incorporó el español, cuando Bacon, Descartes y Vico lo habían logrado un siglo antes en la filosofía. El punto es clave si entendemos la filosofía como diálogo y cultura. Otro obstáculo que enfrenta la filosofía iberoamericana es que su manera de reflexionar sobre los principios de la realidad comenzó a través de tratados y del ensayo. Respecto a esto, la opción analítica en América ha propiciado un desarrollo de la filosofía con significaciones asépticas más precisas. La filosofía analítica nos
ha aportado algo muy importante, porque hacemos una filosofía muy ensayística. Por la peculiaridad de su origen, la filosofía antigua en Iberoamérica surge como una tradición opuesta al poder colonial. Esta filosofía debe cuidar especialmente exigencias metódicas. ¿Por qué? Porque surgió como polémica, como pleito, y no como argumentación, como ustedes hacen la filosofía. Pero la particularidad del origen filosófico americano tuvo también muchos beneficios. Involucrar la impronta clásica del humanismo para explicar la realidad del entonces llamado neófito o gentil, así lo denominaron. La conciencia de una cultura híbrida originaria y la herencia de una filosofía neomedieval, Walter Redmond, pues ya le dieron ustedes el doctorado honoris causa por esas razones, fuerte en categorías lógicas que la hizo apta para la universalización. Todos estos son bondades de nuestro origen. El punto nos lleva a repensar nuestra tradición filosófica iberoamericana sin tener por ello que estar insertos en la línea de investigación que yo llevo. Presentaría el caso del aristotelismo novohispano para probar mi propuesta. El aristotelismo novohispano cuenta con elementos externos e internos en su formulación que lo hacen merecedor, en mi opinión, de una mayor consideración por parte del público filosófico. La manera en que intento probar ante ustedes esta hipótesis es dando razones de contexto y razones internas o de argumentación que comprueban lo que digo aquí. En la primera parte de este escrito voy a dar cuenta de manera general de las razones externas que justifican mi aproximación, a saber, el contexto de las tradiciones aristotélicas que viene de la Universidad de Salamanca y de la escuela formada por ella. Este es como, ¿de dónde viene ese aristotelismo? Bueno, viene de allá. B, otras tradiciones aristotélicas que llegaron a la Nueva España en la época. C, cómo se implementó Aristóteles en el currículo de la Real y Pontificia Universidad de México. En la segunda parte de mi escrito daré cuenta de razones internas o de argumentación por las que es importante la tradición aristotélica novohispana, y lo voy a hacer mediante 4 puntos. 1. La experiencia del otro en América y el impacto filosófico que tuvo Aristóteles en la solución de los problemas. 2. Los argumentos aristotélicos cara a la organización política de la Nueva España. Todo el imaginario colonial viene de la política de Aristóteles. 3. La asimilación de la tradición aristotélico-naturalista al clasificar la realidad física del nuevo orden. Hay un naturalismo muy robusto, importantísimo, que tendremos que estudiar. Y 4. Una novedosa propuesta de acceso al organón y al de ánima de Aristóteles frente a las escuelas aristotélicas europeas de su tiempo. Hay una aportación en eso. Bueno, voy a pasar a la primera parte, son 2. Primera parte, las cuestiones de contexto que justifican el protagonismo de Aristóteles en Nueva España. Una cuestión de contexto que debe rastrearse es el antecedente novohispano del aristotelismo ibérico. Como se sabe, la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México en 1553 coincide en estructura con las universidades medievales, en especial con la Universidad de Salamanca, que se fundó en 1218 y posteriormente con las normativas de Alfonso X, que fija el currículo, diciendo que debe haber prioridad de la teología sobre la Facultad de Artes, que es filosofía, sobre la de Derecho y sobre la de Medicina. Ya desde 1271, Salamanca cuenta con aristotélicos de la talla de Gil Zamora, un autor del siglo XIII y XIV, con su obra Historia Naturalis, que traduce textos de Aristóteles del árabe al latín en España, y con Pedro Gallego Cartagena, que en 1267 tradujo obras de Aristóteles del árabe al latín, por ejemplo, la Suma Astronómica, que es un manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de Madrid. Lo que se hacía entonces era transcribir el texto de Aristóteles poniéndolo bilingüe en 2 lenguas, latín y árabe. Fíjense qué tesoro. Se incluían adiciones pedagógicas, estilísticas y terminológicas, y se realizaba una rearticulación del texto original en función de un esquema distinto, que era el que se iba comentando.
Para el siglo XV, la Universidad de Salamanca introduce en su currículo, por primera vez, la exposición de la Ética Nicómaco de Aristóteles. Antes que había de Aristóteles en España obras naturales, el organón y la metafísica. Pero el vuelco crucial en el siglo XV cambia el destino americano, debido a que los egresados de la Universidad de Salamanca, que fueron enviados a América para evangelizar, se habrán formado en la impronta salmantina denominada la primera etapa de la Escuela de Salamanca, para distinguirla de la segunda, liderada por Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Domingo Báñez. Con este último, con Báñez, concluye la segunda etapa de la Escuela de Salamanca y comienza la escolástica barroca de Francisco Suárez y los jesuitas de Portugal. Entonces hay tres etapas: la aristotélica, la tomista de Vitoria y la barroca de Portugal con el humanismo jesuita de Suárez y Luis de Molina. Lo que pasó en el siglo XV en la Universidad de Salamanca, les cuento la primera etapa que pasó, es relevante para nuestro estudio y ha sido soslayado por los aristotélicos actuales debido al protagonismo que se le ha dado a Francisco de Vitoria, una relevancia tan grande para la Escuela de Salamanca que casi se identifica a Salamanca con el pensamiento escolástico español. Pero está documentado que en el siglo XV, antes de Vitoria, hay 3 cátedras aristotélicas en el viejo colegio de San Bartolomé, que es Salamanca. La de Alonso de Madrigal, también le llaman Alfonso, el tostado, ha de haber sido morenito, la del discípulo Pedro de Osma y la de Fernando Roa. Pero ¿qué y cómo entró a Salamanca? ¿Por qué este peculiar aristotelismo de estos 3 profesores? Bueno, durante las cátedras de Osma y Roa en la Facultad de Artes de Salamanca, no en la de Teología, surge la propuesta de formar alumnos que realicen un proyecto republicano español. En el siglo XV se forma una burguesía que comienza a ocupar los puestos medios del gobierno y de la corona. Los miembros de esta burguesía, egresados de la Facultad de Artes de Salamanca, ocuparán cargos en la administración gubernamental, no seguirán estudios en la Facultad de Teología, ni quieren ser clérigos. Se interesan más bien por el bien común de España, promoviendo equilibrios entre la monarquía y las cortes, amparándose en el estudio de la ética de Aristóteles. Está documentado ya que fueron estos estudiantes con intereses en filosofía práctica los que pidieron a sus maestros que incluyeran las obras prácticas de la filosofía de Aristóteles. Gracias. El proyecto promovía los intereses de las cortes y de la aristocracia. Fue así como se comenzó a realizar la transcripción de estas obras que autores previos, ya habían habido algunos previos desde el siglo XIII, como Pedro Gallego, en 1244, le llamaban el Santo Alfaquín. Preso en Cartagena, en su expedición a Murcia, y Pedro Díaz de Toledo, en el siglo XIV, le llamaban Gran Maestre de Rodas, porque también fue apresado por los turcos en 1379, y por ellos conocieron el pensamiento de Aristóteles árabe y lo dieron a conocer en Hispania, retomándose estos textos en el siglo XV. Me van a decir, oye, ¿no has mencionado a Averroes, el cordobés y a tal? Es que esos son previos. Esos entraron a la Universidad de París, sus textos, en el siglo XII. Pero yo estoy rastreando las otras influencias árabes que llegaron después. Para este siglo, el siglo XV, tenemos 2 corrientes aristotélicas en Salamanca por el intercambio entre Oriente y Occidente. Las corrientes se desarrollaron en Aviñón con la tradición hispano-judía musulmana, que culmina con Averroes, y el escolástico tomista de Nápoles y Sicilia. Acuérdense que estos eran partes del Imperio Español, ¿no? Entonces a veces decimos, no, España era retrógrada católica, no hubo humanismo italiano. ¿Qué te pasa? Si era parte del Principado, ¿de qué hablas? O sea, era parte de España, así de fácil. Entonces, de Nápoles y Sicilia, que culmina con Suárez. Ambas tradiciones aristotélicas conforman esta nueva estructura que va a ser el currículo de saberes en el siglo XV en la Universidad de Salamanca, cuando Martín V propicia la filosofía práctica.
inciden en qué? En el gobierno, en la monarquía, en los patronazgos, en el clientelismo emergente. Es así que la primera escuela de Salamanca, que abarca de 1406 a 1516, un siglo, está ya inserta ahí las obras prácticas de Aristóteles. Si seguimos el impacto que su lectura tuvo, podemos relacionar la impronta aristotélica, ojo, con el movimiento comunero español del siglo XVI, en el que se levanta Castilla, teniendo a Toledo como principal representante en la Guerra de las Comunidades, 1519-1522, y pese a que al final se rinden y pues no triunfan, hacen que Carlos I de España y V de Alemania haga concesiones en los equilibrios de poder de las cortes, y esto va a ser crucial para el republicanismo en América. Van a ver qué interesante. Aragón se había unido a las protestas y queda en la impronta española un conflicto entre las ciudades, la burguesía emergente y la nobleza. La aparición del aristotelismo político español del siglo XV es relevante. Este estudio de las cátedras aristotélicas desmitifica la frecuente interpretación de que el aristotelismo español es distinto del italiano y que antes de la llegada del humanismo italiano hasta el siglo XVI no había un aristotelismo español de raigambre, salvo por el pensamiento de Averroes o el tomismo de Vitoria, aristotélico tomista. El hecho desmitifica también la frecuente interpretación de que el humanismo italiano entró a Salamanca hasta que se formaron los estatutos de Pérez de Oliva en el siglo XVI, en 1529. Autores como Anthony Pagden, en su obra The Diffusion of Aristotle's Moral Philosophy in Spain, él estudia la filosofía de Aristóteles y estudia de 1400 a 1600, es decir, estudia el aristotelismo español del siglo XV al XVII. Pagden estudió manuscritos catalanes, valencianos, gallegos y portugueses en la biblioteca del Escorial, un trabajazo lo que hizo este hombre, y otros como Charles Lord sostuvieron que Aristóteles solo apareció en la biblioteca de tesoro de Brunetto Latini en versión castellana hasta 1400, eso dicen ellos. Estos autores separan tajantemente la tradición aristotélica de influencia agustiniana, argumentando que quizás porque el Estagirita decía que la ética no era un saber propio para la juventud, esta no la estudiaban, dejando con esa interpretación una dicotomía entre la tradición musulmana y la cristiano-judaica con la del humanismo italiano, como que hicieron nichos separados estos intérpretes, sin comprender que sí había habido una asimilación intercultural del aristotelismo ibérico desde el siglo XII hasta el siglo XVI. Sí hay un aristotelismo robusto, ibérico, y lo desconocemos muchas veces. Pagden interpreta el aristotelismo ibérico, él tiene el mérito de haber posicionado este aristotelismo, Pagden, en España. Pagden interpreta el aristotelismo ibérico desde la academia y tiene aportaciones relevantes, pero es de notar que en el ámbito de la aristocracia, que no estudia, él se va al currículo, autores como el Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, siglo XIV y XV, padre de Diego Hurtado de Mendoza, siglo XVI, leían latín, griego, hebreo y árabe, y leían Aristóteles. No olvidemos la relevancia de la caudalada familia Mendoza en Granada, eran los Slim de España, los ricos. Esta familia Mendoza en Granada, poseedores y lectores de las obras de Aristóteles, fueron los primeros en tener la poética, que posteriormente llegan a ser virreyes a los principados americanos, los Mendoza en el siglo XVI, y ahí va llegando las obras. También debe recordarse el interés de la familia de Colón, Cristóbal Colón. El hijo de Cristóbal, Fernando, formó la Biblioteca Colombina, de 1500 volúmenes que traían obras de Aristóteles. La Biblioteca del Escorial documenta obras de Aristóteles desde el siglo XIV en España, pero hubo un enciclopedismo ibérico desde el siglo XIII y hoy se conocen incluso traducciones españolas desde el XII. Lo relevante para los antecedentes del aristotelismo en el continente americano es que hay un protagonista
protagonismo previo de las obras de Aristóteles en las facultades de Artes y Derecho en Salamanca. El aristotelismo se vino de la corte de Aragón, que propiciaba la lengua griega, una política de la corte de Aragón, que aprendiera a ser griego. Después le llegan las enseñanzas bizantinas, que ya usaba la edición de Leonardo Bruni, desde Nápoles y Sicilia, pero también desde Aviñón, porque acuérdense que está el papado, se quedan los antipapas en Roma y el verdadero papado se va para Aviñón y de Aviñón entra a España. El hecho es que hay ya una impronta fuerte en el siglo XVI de tradiciones aristotélicas. Otra cuestión es el rastreo de quiénes eran los profesores. Este es el último rastreo que he hecho y me pareció fascinante. Fíjense que hay una cosa rarísima en la Universidad de Salamanca hoy, no sé si han caído en la cuenta, pero yo por la Universidad de Navarra conocí la Universidad de Salamanca, que es en la que ustedes habrán conocido textos, Roberto, donde pues pensé que ahí venía toda la investigación sobre la Universidad de Salamanca. Pero luego en el seminario de la UNAM vino Miguel Ancho Pena y me dicen, un fraile benedictino, y me dice, no, Virginia, yo vengo de la Universidad Pontificia de Salamanca, no de la de Salamanca. Yo dije, ya no entendí nada. No, están peleados. O sea, en realidad solo había una y se separaron. Y actualmente, para conocer el currículo o quiénes eran los profesores, más te vale ir a los libros de los dos grupos, porque encontré cosas muy diferentes. Y con Miguel Ancho Pena encontré que él sigue el currículo no de teología. La Universidad de Salamanca, que es la que trabaja mucho Navarra, toda la bondad la pone en el tomismo, en escolástica. Y cuando estudias la Universidad Pontificia de Salamanca, te enseña el currículo de los profesores de la Facultad de Artes y el 90% eran agustinos, no eran dominicos, y estudiaban Aristóteles, no Tomás de Aquino. Entonces, para mí eso fue un parteaguas. La mayoría eran agustinos, y si se revisa la Facultad de Teología en Salamanca, pues todos eran Tomás de Aquino. Pero resulta que aquí tenías un aristotelismo robusto en la Facultad de Artes, de Filosofía. ¿Por qué? Pues porque esos no querían llegar a clérigos, no les interesaba la prima teología, o serían clérigos pero para tener otro tipo de funciones. Bueno, como conclusión de esta primera parte puede decirse que estudios posteriores a Anthony Pagden amplían la incidencia del aristotelismo ibérico, que cuenta con transversalidad de tradiciones y que América, el continente americano, viene de la tradición aristotélica de corte aragonés, que bebió del aristotelismo bizantino por dos vías fundamentales, las de Aviñón, Nápoles y Sicilia, y además la tradicional tomista que hemos mencionado de la Universidad de Salamanca, que también está, no lo vamos a negar, desde el 15 y esta vez del 14. El lector me podría argumentar que el primer filósofo en impartir cátedra prima en Nueva España, que es Alonso de la Veracruz, estudió en Salamanca en el siglo XVI y que lo formó Francisco de Vitoria, que fue su profesor, sí es cierto. Pero, ojo, él dio clases en la Facultad de Artes y él es agustino. Aquí está el vuelco. Entonces, Alonso es agustino, imparte clases en Salamanca, pero en la Facultad de Artes su contacto es con los aristotélicos. Y a la hora de publicar sus obras ya aquí en Nueva España, los primeros libros de filosofía de la Nueva España son los apuntes de clase de Alonso de la Veracruz, que justo son todos comentarios a todas las obras de Aristóteles, pero es un comentario libre que no es a la manera clásica del tomismo. Pero ¿qué creen que hace en la portada? En la portada de sus obras pone: sigo la traducción de Ioannis Argyropoulos, traductor aristotélico bizantino. Es una traducción que viene del griego, que se pasa al latín y que no es árabe. Y ese es el texto que sigue Alonso de la Veracruz. Bueno, esto, aunque lo estructura al modo medieval, pues es su formación en Salamanca y por supuesto a veces cita a Tomás de Aquino, esto es un vuelco total en el origen aristotélico americano. Porque vemos que ella tiene una
posesión electiva de Aristóteles en la cátedra, y lo dice explícitamente, ¿eh? Además, sus escritos ya no hacen el comentario ad literam del texto aristotélico, como lo hacía Santo Tomás, sino que hace un comentario libre del texto, es decir, toma la fuente original para distintos fines de interpretación. Les voy a poner un ejemplo que es simpaticísimo. En las investigaciones acerca del alma, que es su tratado del alma siguiendo Aristóteles, que está dividido, como ustedes saben, en 3 libros, en el libro 3, de repente, Alonso empieza a hablar de la hechicería. Y yo digo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué facha? Están comentando Aristóteles. ¿Qué está haciendo este hombre? Bueno, es que a la hora de hablar del intelecto agente del conocimiento, y que dice que siempre pasa el intelecto, todo lo que tiene es a partir de una imagen, tiene que imaginar presentar el tema del fantasma, porque en la Nueva España hay mucho el tema de la fantasmagoría y de la hechicería y de todas estas cosas, y entonces tiene que aplicar la epistemología aristotélica para efectos novohispanos. Ahí hay una particularidad interesantísima, ¿no? Entonces, bueno, pues les voy a hablar de otras tradiciones que llegan y luego les voy a poner unos 5 ejemplos de cómo argumentan aristotélicamente en Nueva España, y con eso termino. Bueno, otras tradiciones, ¿no? Como la Real y Pontificia Universidad de México se funda en el siglo XVI, sus académicos egresados de la Universidad de Salamanca y algunos de Alcalá, pero casi todos pasaban a Alcalá y luego Salamanca, la otra universidad española abierta al humanismo, ya cuentan con conocimiento de tradiciones aristotélicas. Eso es lo que hemos concluido hasta aquí. Traen el peripatetismo renacentista, el humanismo, las nuevas traducciones del griego, por ejemplo lo de Argyropoulos. Gracias a la imprenta se traen. Se pide inmediatamente el virrey Mendoza que traigan la imprenta a América, porque los profesores acaban teniendo que ir a publicar sus apuntes de clase, sus textos a España, pero lo quieren publicar aquí. El primero, que es Alonso, lo publica en México porque Kronberger, que es el que está en España, que es uno de Flandes, manda a Juan Pablos, y las primeras ediciones son de este tipo, que es el primer editor, el primer impresor, la primera imprenta en América. Y ahí se publican por primera vez en 1554 los comentarios a Aristóteles de Alonso de la Veracruz. Qué emocionante, ¿no? Y se acaban en 1557. Ahí hace 2 cursos. Lo primero que se imprime a la manera medieval, eso sí en el currículo, porque es una universidad neomedieval, es la dialéctica resolutio y la recognitio sumularum. Esos primero es la recognitio sumularum, pero son en el mismo año, 1554, cuando se publica. Es el primer curso de lógica y luego el segundo semestre. Y luego en 57 todos los comentarios a la física de Aristóteles, que los corona con el Tratado del Alma, que es el texto que les acabo de mencionar. Pues ya tenemos ahí eso. ¿Qué interpretación tienen? Porque como ustedes saben hay muchos aristotelismos. Bueno, tiene un corte neoplatónico. Argyropoulos sale como ustedes saben, por la invasión turca a Constantinopla, va a la Universidad de Bolonia, están en Padua, hay diferentes improntas, luego se lee mucho en Aviñón, y está documentado que estos son los primeros tratados. Ahora, estos tratados, les voy a decir algo por si deciden buscarlo aquí, ustedes tienen extraordinarias bibliotecas, como la Palafoxiana, y seguramente aquí hay algo de Ánima y de estas cosas de Fray Alonso. Van a encontrar distintas ediciones porque se imprimían varias veces. Pues primero, si hoy todavía tú haces un apunte a mano y luego lo metes a la computadora, bueno, ustedes ya no, pero yo sí, ustedes ya de plano se van directo, yo hay muchas cosas que apunto. En esa época, imagínense, se hacían muchas cosas escritas, amanuenses, y se llevaban a la imprenta, pero hay varios textos que se publican. Por ejemplo, el Centro de Estudios de Historia de México, con Mundumex, que está en la Plaza de Chimalistaca en México, tiene una edición de las obras de Alonso de la Veracruz, y el Fondo de Reservado de la Biblioteca Nacional tiene otras, son prácticamente iguales, y además se publicaron en España.
Entonces tienes la edición en España, el mismo siglo XVI, y la de Venecia. Pero estos son, ¿cómo les diría yo? Si ustedes se preguntaran, oye Virginia, ¿cuál es nuestra filosofía fundacional? Pues el primer libro es este. Yo te diría, ahí está. Ve cuál se publicó primero. Ahí están nuestros libros fundamentales de filosofía. Son las obras de Aristóteles. Qué impresión. Ahora, aquí hay una cosa, que tenemos esto, pero Anthony Pagden no menciona el aristotelismo en América nunca. Qué impresión, ¿eh? Hace todo un rastreo, se va al Escorial, a toda esta cosa tan erudita que hizo del aristotelismo ibérico, y no fue capaz de decir, oye, ¿no habrán llevado algo? No, es que ese continente no existe. Pues es una tradición que viene de los ilustrados hasta Hegel, que verdaderamente ve menos América. Y entonces, no, como que no, pues ha de haber sido lo mismo pero maldad, ¿no? Porque se fueron para allá, eran unos frailecitos, no era su interés. Entonces, sin embargo, es raro, porque por ejemplo, Silvio Zavala tiene un texto donde demuestra el aristotelismo novohispano con la obra La filosofía política de la conquista. Esta obra lo que demuestra es que la conquista sigue los argumentos de Aristóteles. Y son dos interpretaciones. Los argumentos aristotélico-tomistas, muchas veces de las casas, y los argumentos aristotélicos en el sentido italiano, que son de Juan Ginés de Sepúlveda, que ahí se había formado en el humanismo italiano. Ahora, Pagden tiene un libro, fíjense qué impresión, que se titula La caída del hombre natural, el indio americano y los orígenes de la etnología comparativa. Pues cómo no habló de un aristotelismo, si ya lo trabaja y lo cita, no habló de un aristotelismo americano. Y sin embargo se prueba. Ahora hay otro autor más fuerte todavía, no sé si lo conocen, que es Schmidt. Tiene una obra que se llama Aristotle and the Renaissance. Él hizo un estudio de todas las obras de Aristóteles en el Renacimiento. Abarca el aristotelismo desde el siglo XIV hasta el siglo XVII y omite cualquier mención del aristotelismo en América. Schmidt mismo da las categorías específicas para hablar de un aristotelismo renacentista distinto al escolástico. Dice, se trata de un aristotelismo que no es secuencia del medieval, es un nuevo aristotelismo. Un aristotelismo que se adapta a los principios del Renacimiento. Un aristotelismo con un desarrollo interno y original, separado de influencias externas, por ejemplo, de la religión. Un aristotelismo con diferencia en métodos y actitudes respecto del corpus, distinto a como lo planteaban los medievales. Y Schmidt concede que ese aristotelismo fue internacional, o sea, está cerquitita de llegar al de América y no lo menciona. Dice, fue italiano, inglés, salmantino, católico, protestante. Se dio en la corte, en la cátedra, en las discusiones y polémicas, en la producción literaria y en las mentalidades. No obstante, no dice nada de un aristotelismo en América. Entonces, la necesidad de rastrear el aristotelismo en América no es que responda a un deseo de reposicionar al continente, que ha excluido toda la tradición de Hegel, sino la necesidad filosófica de comprender y aprender las aproximaciones aristotélicas que se han dado para penetrar en la realidad. Es decir, ver si aportan algo. O sea, estos tipos hicieron algo que valiera la pena para la filosofía antigua, nos dejaron alguna novedad, contribuyen en algo. ¿Cuál es nuestra tradición? Es un hecho, porque ya está documentado, que el currículo de las facultades de la Universidad de México incluye transversalmente el estudio de las obras de Aristóteles. Eso ya está súper demostrado. Y que en la Facultad de Artes y Teología era obligatorio el comentario al corpus aristotélico. Miren, la obra que hace Mauricio Béchot en Filosofía del México Colonial, vean todos los pies de página y todo es, tal profesor hizo un comentario a Aristóteles, tal otro, es una cosa inaudita. Gallegos y Rocafull lo dice también todos. Entonces, esto viene documentado en todos estos autores.
Ahora, son también famosas, y ustedes algo habrán oído de esto, las polémicas que se dieron en la colonia, en la Nueva España, que eran de corte, siempre el paradigma atrás era Aristóteles. Por ejemplo, el pleito entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Si son bárbaros, si no son bárbaros, todo esto, pues el autor atrás de la discusión es Aristóteles. Por mencionar otro autor, otra polémica, la Libra Astronómica y Filosófica de Carlos de Sigüenza y Góngora en el siglo XVII, es interesantísimo. Él discute en contra de la interpretación de un cometa que había dado un jesuita alemán y usa argumentos aristotélicos. De hecho, interpreta el cometa como un meteoro, que es la definición aristotélica. Y luego también refuta muchos ilustrados franceses con argumentos aristotélicos, y aunque se abre a la modernidad, también tiene esta argumentación. Desde el siglo XVI, para observar la realidad natural, el clima y la geografía, la manera de hacerlo fueron los tratados aristotélicos naturalistas. Por ejemplo, en las partes de los animales y todos estos, es que no saben el tesoro que es ir a la Biblioteca Nacional, o ustedes aquí en las que tienen, la Fragua y todas estas, y ver qué hay ahí, ¿no? Esperando a ser analizado por ustedes. Bernardino de Sahagún clasifica la realidad natural, y el doctor Francisco Hernández también clasifica y explícitamente lo dice, desde Aristóteles lo voy a hacer. Y en el siglo XVIII, Francisco Javier Clavijero, en su Historia Antigua, pues hace una clasificación en las disertaciones a esa manera. Entonces, voy a pasar a la segunda parte ya, para decirles, por ejemplo, ya que oigan ustedes a los autores qué cosas hicieron, y con esto termino. Bueno, obras. Bernardino de Sahagún es la Historia General de las Cosas de la Nueva España, está editado en Porrúa, es una obra maravillosa. Pues ahí vas viendo, cuando habla de plantas, minerales, vegetales, cómo va poniendo la interpretación naturalista, que también citan mucho a Plinio por su Historia Naturalis. Y siguen algunos españoles que siguieron a Plinio ya aristotélicos, como Gil Zamora en el medievo, que siguen esta tradición de naturalistas y enciclopedistas. Es muy interesante, y esa nos llega a América. Ahora, la obra de las casas es la apologética historia sumaria, es decir cómo era la flora, la fauna y las costumbres indias. Y entonces ahí lo pone. Pero este señor Francisco Hernández, que les recomiendo porque está poco estudiado, tiene una obra que se llama Historia Natural y Moral de las Indias, en que se tratan las cosas notables del cielo, elementos, metales, plantas y animales, ritos y ceremonias, gobierno y guerra de los indios. O sea, una suma del saber autóctono, y lo va a hacer desde esta perspectiva. Bueno, el propio Anthony Pagden ha demostrado la existencia de argumentaciones aristotélicas muy ascépticas en la disputa de Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. O sea, sí se fascinó con el aristotelismo de aquí, pero no lo incluyó en sus estudios. Se dan cuenta de la clasificación. América no fue relevante. Más allá de los argumentos lascasianos sobre el hombre imago Dei, con su impronta agustiniana y también dominica, tomista, basada en el Génesis, y esa impronta agustinera que tienen los frailes de que lo que está pasando en América es la lucha de Dios contra el diablo, que el diablo ha poseído el alma de los indios y por eso hacen sacrificios y hechicerías y todo esto. Más allá de eso, que se inspira en San Agustín, etc., las casas llevan la disputa sobre la racionalidad del indio al tema del esclavo a partir de Política 1, que es la obra que cita. Supera el criterio de los españoles conquistadores, que decían que el indio tenía una insuficiencia psicológica por falta del timos aristotélico. El timos griego es como espíritu libertario, podríamos decir. Yo lo traduzco con mis alumnos como garra o como enjundia. No, pues eran unos agachados, a la primera se rindieron. Un poquito esa falta de espíritu libertario, por eso hay que someterlos, para civilizarlos, porque y si no tienes libertad, no hay autonomía, ¿no?
Una vez que Las Casas prueba que los indios tienen leyes, artes, magistrados, escrituras y técnica, que son las condiciones del ciudadano aristotélico, en la apologética historia sumaria es la obra, porque hay dos: apología, que es un pleito contra Ginés, y la apologética, que es donde demuestra esto. Acude a la noción de timos aristotélico, señalando que Aristóteles argumentaba que por los climas tórridos se carecía de fuerza vital para autogobernarse. Eso era lo que decía Aristóteles en la política. Entonces los españoles decían, pero si lo dice Aristóteles hay que someterlos, no tienen capacidad de autogobierno, no tienen que hacer político, no tienen espíritu libertario, ergo tienen un intelecto inferior, son como niños, hay que protegerlos. Pero dice Aristóteles, dice Las Casas, cuando Aristóteles decía de estas personas, decía que desarrollaban cuerpos más robustos para dedicarse a las tareas manuales, como los esclavos africanos que traían. Dice, siguiendo el criterio de Aristóteles, la anatomía indiana es frágil, pequeña, poco corpulento, y su anatomía va de acuerdo a la noción de hombre civilizado de Aristóteles en la política. Qué vuelco, ¿eh? Prueba entonces que el indio americano tiene falta de fuerza y corpulencia porque tiene plenamente desarrollada la racionalidad. En la polémica sobre la conquista se ataba el timos a un discurso que daba al hombre occidental europeo mayor conciencia para realizar los fines de la vida humana. Las Casas retoma esa interpretación del de Ánima 2, 412A, con el pasaje de Política 1400A, en el que dice que la vida es acción y no producción, la vida es praxis, no es poiesis, y que el esclavo por ende está subordinado a la acción, pero distingue entre esclavos por convención y esclavos por naturaleza, que son de los que hablaba Aristóteles, llevando así la discusión al tema del bárbaro, pues considera que algunos pueden ser esclavos por naturaleza, pero que en el fondo no lo son. Y esto es lo que le va a demostrar a los españoles, de los indios. Así, el bárbaro extranjero aristotélico es el que tiene que ser esclavizado, pero da 4 sentidos de bárbaro. Aquellos que lo parecen por la diversidad de la lengua y las costumbres, pero no son bárbaros. ¿Han oído ustedes música china? Pues todas nos suena igual, no entendemos nada. Por eso vas a decir que son bárbaros, ¿no? No entiendes nada de lo que escriben, pero eso no es barbarie, es lo que va a decir el respecto de los indios. Es decir, solo está privados estos de forma de vida occidental, pero no por eso son bárbaros. Otros, su falta de lenguaje y escritura, lo mismo. Es que es distinta, pero eso no quiere decir que sean bárbaros. Jeroglíficos, o cómo pinta, cómo escriben los chinos, etc. Otro sentido de bárbaro, los que están privados de la fe cristiana. Bueno, en ese sentido no tienen tu mismo credo, pero eso no quiere decir que estén en barbarie, simplemente no les ha llegado la palabra. Y aquellos que por naturaleza, es el cuarto sentido que dan Las Casas, no tienen autodominio ni razón plena. Estos últimos, que son casos muy raros, dicen Las Casas, sí deben esclavizarse para evitar que se hagan daño a sí mismos o a otros. Es como el loco. Bueno, pues ese sí, amárrelo, por favor, porque si no va a matar a todo el mundo y se va a sangrar. Ese es el concepto de bárbaro, dice, que tendrías que encontrar y que aquí no se ve. Bueno, vamos a pasar al último, a otro naturalista, que es Francisco Hernández. Él era médico, botánico y ornitólogo, háganme favor, que estudió medicina en la Universidad de Alcalá. El rey lo nombró protomédico de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano. Qué padre nombramiento, por Felipe II. Vino a la Nueva España en 1570 y su obra más conocida fue Compendio de Historia Natural y Moral de las Indias. Felipe II lo manda y le dice, hazme una clasificación de mi imperio en esa parte. Y descríbeme y clasifícame su flora, sus animales, todo esto, quiero conocer. Su obra más reconocida entonces, hay otra, Compendio de Historia Natural y Moral de las Indias, y dicen los
los especialistas que este hombre es el precursor de la botánica y de la materia médica moderna. La relevancia de este autor es que él dice que sigue a Aristóteles para la clasificación de los minerales, plantas y animales de América. Sigue la tradición de Sagún y su obra tiene una finalidad práctica: buscar la salud en los pueblos de América. Se conforma por 4 libros. Este tipo vivió en Nueva España 3 años, lo mandó el rey. En esos 3 años yo creo que tuvo bastante tiempo de ocio, publicó tanto como tú, Roberto, porque tradujo 37 libros de la historia natural de Plinio, qué bárbaro, ¿no? Y luego se fue a clasificar. Aquí Italia, que es otro texto que tú me has leído, Roberto, Italia es definitiva en la Nueva España, para entenderla. Hay 2 grandes lugares que hay una deuda de investigación: Italia y Portugal, porque son grandes protagonistas del saber filosófico novohispano. Y luego tiene un compendio, se titula así la obra, Compendio de Filosofía Moral según Aristóteles. Esta obra la tiene y la publica aquí. Y escribe, que se antoja, cuestiones de los estoicos, problemas de los estoicos y problemas o erotemas filosóficos según la mente de los peripatéticos y los principios de Aristóteles. Bueno, pues todas estas obras, nada más del título, prueban ya un aristotelismo de cuño renacentista que tenía la intención de recuperar al verdadero Aristóteles. Otra cosa es que lo logren, ¿eh? Bien. Voy a cortar un poco. Clasifica las obras, tiene una gran aportación. Voy a mencionar otros 2 y con esto acabo. Bueno, las argumentaciones de Alonso de la Veracruz, el que les dije que tomó a Argyropoulos, que es un traductor bizantino de Aristóteles, de las obras de Aristóteles. Dice que hay un prejuicio que cuando yo empecé con este tema, en la UP me decían los filósofos muy ascépticos y muy puristas, me decían, no hubo aquí Aristóteles, Virginia, si no sabían griego. Mira, era en latín, pero era del griego Argyropoulos. Lo pasó del griego al latín. No importa, es como si dijeras, no saben Antigua porque leyeron la metafísica en español. A ver, maestro, no basta, en un estudio de posgrado, desde luego es deseable que te vayas a la filología de los términos, y si lo puedes hacer desde antes, pues nos dan las materias. Pero pretender que porque estás en la lengua latina no conoces a los autores griegos, eso es un error de cultura primario. El latín era la lengua franca de la filosofía, así de fácil, es la lengua académica, aún para Leibniz, ¿no? El latín es la lengua franca, como hoy el inglés, aunque nos duela tanto. Entonces, es la lengua en la que todas las naciones se pueden confrontar algún argumento en común. No quiere decir que lo pongamos por arriba, es una práctica la lengua franca. Y ese era el latín y ahora es el inglés. Entonces, se ha aceptado 5 lenguas, entre ellas el castellano, ¿no? Pero saber esto. Entonces, fíjense, las investigaciones acerca del alma de Alonso, que decimos que su texto sigue a Aristóteles, y él lo dice, es de latín, que lo pasó del griego Argyropoulos. Ahí Alonso hace una aportación relevante diciendo que el estudio del alma, vean esto, debe ubicarse en la filosofía natural y no en la metafísica, ya que el hombre está compuesto de materia y forma, y no es separable esta hasta la muerte, hay una unidad intrínseca. Su estudio tiene que incluir la materia. Si añadiéramos a la antropología la materia, ¿cuántos errores hubiéramos evitado, no? Esto es muy destacable de Fray Alonso. Otro, en la Recognitio Sumularum, en su prólogo y en el libro 1, capítulo 1, rechaza que la lógica sea una ciencia y dice que es solo un arte, y que la tradición medieval,
la puso como ciencia y arte, y que eso es un error. Muy aristotélico el tipo. En su primer relectio de América, que era como la conferencia magistral de apertura en la facultad, él tiene una obra que se titula, luego la publicó, pero su conferencia la tituló sobre el dominio de los infieles y guerra justa, de dominio infidelium et justo bello. Y ahí echa mano del axioma aristotélico de Política 1.3, que pone el fin de la vida política en el bien común de la polis, estableciendo criterios republicanos. Esta relectio la tienen que leer todos, o sea, no puede ser que los mexicanos no conozcamos esta relectio, porque ahí lo que dice es que no fue legítima la conquista ni la colonia, porque fíjense, los juristas españoles lo que decían es, no sé si recuerdan cuando Cortés en la rendición final de la Gran Tenochtitlán corta todo el agua, se quedan cortados los ductos unos meses, y en la visión de los vencidos, que son el relato indígena, se paró en una azotea y no entendíamos por qué, y no hacía nada y nadie atacaba, los pobres indios no entendían. Entonces Cortés esperó a que se pudrieran las aguas, cortó los ductos, las mujeres tenían los partos, se llenaban de epidemias, hasta que empieza a ver a su gente muerta de sed, y llega Cuauhtémoc y le dice: toma mi empuñadura, no merezco no haber sabido defender a mi pueblo. Y entonces los canonistas y los juristas españoles, cuando oyen esa frase, dicen: traslati imperi, cesión imperial, ni siquiera que haya guerra. Ellos mismos le pasaron a Cortés el dominio y ergo se lo mandaron a España. Este era uno de los argumentos que daban. Otro de los argumentos que daba Ginés, era lo del timos, porque sí son seres humanos. Nadie dudó que fueran humanos, pues la prueba es que los bautizaban, pretendían bautizarlos, y la iglesia nunca ha bautizado animales. Eso nadie, lo que pasa es que los veían disminuidos a mentes, y dice Ginés, cuasi idiotas. Es algo peor, los consideraban con un intelecto verdaderamente impedido, pero sí les daban racionalidad, es decir, dignidad, pero ninguna operativa. ¿Me explico? Es una cosa mucho peor, porque eso justifica el sometimiento. Y aquí lo que pone, el axioma que pone es el axioma del bien común de la política de Aristóteles, y dice de la Veracruz. Y así empieza la relectio. El dominio y la autonomía de un pueblo está siempre sobre el pueblo mismo. Y aunque el emperador se hubiera rendido y hubiera cedido, si no hay la voluntad de su pueblo, no es legítima la cesión. Está contestando a los jurisconsultos, tomando la idea del bien común de la política. Bueno, pues ya le voy a dejar aquí porque va a estar ya muy pesado, y a mí me gustaría pues escuchar sus opiniones, sus comentarios, sus contribuciones, y no cansarlos tanto. Les agradezco mucho la atención y los invito a buscar algo de estos textos fundacionales de la filosofía de nuestro entorno. Muchas gracias.